Saludos a todos desde la Universidad de la Sierra Sur. En el marco de las actividades de investigación que desarrollan los diferentes cuerpos académicos en esta casa de estudios, me complace presentar a los integrantes del cuerpo académico Ciudades, Territorio y Sustentabilidad, quienes coordinan actualmente el proyecto de investigación titulado Geolocalización, Calidad del Agua y Gestión Comunitaria de los Acuíferos. Maestro Oscar Jessy Rojas Ortiz. Es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Derecho Internacional Penal por la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Realizó una estancia profesional en Washington, D.C., trabajando para la Oficina de Asuntos Latinos para el alcalde del Distrito de Columbia. Es profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura en Administración Municipal. Sus líneas de investigación son Derecho Municipal, Derecho Internacional y Derechos Humanos. Hola, el día de hoy me complace conversar o platicar con ustedes de un tema importante llamado el derecho humano al agua. Antes de iniciar a platicar por qué es importante este derecho, es necesario dar un contexto general de la importancia de este recurso natural. Primero, el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. De este, el 97.5% es agua salada, quiere decir que no está disponible para consumo humano. Eso está en océanos y mares. Entonces, únicamente el 2.5% es agua dulce. Sin embargo, el 69% de esa agua está en los polos o en las montañas, en un estado sólido, que es difícil acceder a ello, el 30% de esta agua está en el subsuelo, en los acuíferos, también de difícil acceso, y únicamente el 1% está en la superficie terrestre, de manera visible, en ríos, lagos y lagunas. Por lo tanto, podemos decir de que el agua es un recurso natural escaso y es de vital importancia para el desarrollo y la vida de la población en el planeta. Esa es una de las características por lo que el agua se considera como un derecho humano, porque surge de una necesidad. De acuerdo a la teoría clásica del derecho, el Estado no crea los derechos, sino los reconoce y se obliga a garantizarlos. Entonces, decimos que el derecho humano al agua es el derecho a disponer este líquido de manera suficiente, accesible, asequible, y salubre. Vayamos por partes qué significa cada uno de estos. Si nosotros decimos que el agua es un derecho humano y que se tiene que disponer de manera suficiente, se refiere a las cantidades que requiere una persona para vivir y cubrir sus necesidades humanas y domésticas. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud establece de 50 a 100 litros por persona por día, Esto quiere decir que debe de ser suficiente para cubrir tus necesidades básicas o personales y domésticas. Sabemos que por cuestiones geográficas, climatológicas o incluso económicas es difícil tener esta disposición de esta agua. Bueno, esta organización establece entonces que un límite mínimo más básico para cubrir necesidades que permitan la sobrevivencia de la persona es de 20 a 25 litros. Cuando nosotros decimos que sea salubre, quiere decir que lleve un tratamiento donde elimine las excretas o las bacterias y que sea apta para consumo humano. También el que sea aceptable, quiere decir en olor, color, sabor, para que se pueda consumir el agua. Y la accesibilidad en este caso también, que es una de las características, se menciona qué tan cerca está el agua físicamente. Sabemos que en algunas comunidades, sobre todo en el ámbito rural, el agua no se encuentra de manera potable en nuestras casas. Esto quiere decir de que al menos las organizaciones internacionales como la ONU o la Organización Mundial de la Salud establece de que al menos debe de existir 1 kilómetro de distancia, es lo máximo que debe de establecerse, 1 kilómetro de distancia para decir que es accesible el agua. Fuera de ese kilómetro ya no estaría dentro de los límites de la accesibilidad. Y asequible, quiere decir de que no debe ser oneroso, porque a pesar de que es un derecho humano hay que pagar
ese servicio del agua porque el Estado se garantiza en otorgar el acceso al agua. Eso quiere decir de que si bien tenemos derecho al agua, también hay que pagar o contribuir con el gasto público cuando se trata de los servicios públicos. Que eso lo vamos a comentar y es una atribución específicamente de los municipios. Bueno, entonces vemos que es un derecho humano al agua. En México, por ejemplo, existe una reforma constitucional que se llevó en 2011 en materia de derechos humanos y que es un parteaguas, ¿no? En donde se incluyen otros ordenamientos jurídicos de mayor alcance. En este caso se van a incluir los tratados internacionales. Entonces, en México, con esta reforma se modificaron 11 artículos. Uno de los más importantes es el artículo 1 de la Constitución, donde se establecen los principios básicos de los derechos humanos, los deberes de las autoridades en el ámbito de sus competencias. Quiere decir que desde el presidente de la República hasta los síndicos y regidores, el presidente municipal, están obligados o tienen ese deber de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Esta reforma también trajo consigo obligaciones específicas del Estado de investigar, sancionar, prevenir las violaciones de derechos humanos. Vayamos entonces por partes. Si nosotros decimos que los deberes de las autoridades es de promover, ¿no?, los derechos humanos, quiere decir comunicar o dar a saber cuáles son los derechos humanos y dónde se ubican. Una autoridad municipal, en este caso, no podría generar un sistema de perifoneo, de dar a conocer en la población cuáles son los derechos humanos. Me parecería poco efectivo. Entonces, sin embargo, puedes hacer campañas de educación, talleres, integración cultural, en donde se pueda conocer los derechos humanos. Es de esta manera que se promueven los derechos humanos. En respetar, cuando dice un deber de las autoridades de respetar, significa de generar el derecho humano como obligatorio. Entonces, el respeto de este derecho humano debe ser obligatorio y normalmente se generan en medidas legislativas o administrativas. Hay modificaciones en su legislación o hay modificaciones en los reglamentos, ¿no?, específicamente, que más a rato vamos a comentar este punto. En el caso de proteger los derechos humanos, bueno, deben de existir estos mecanismos de las autoridades, ¿no?, a la inconformidad. Desde un punto de vista administrativo, es un recurso de inconformidad que se le debe de otorgar al ciudadano para que en algún acto u omisión de alguna de las autoridades o representantes del Estado pueda el ciudadano pueda promover este recurso y se pueda restablecer los derechos. En el caso, por ejemplo, claro que existen otras formas de proteger que no incluyen necesariamente a las autoridades administrativas. Por ejemplo, paralelamente existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que se encargan también de proteger estos derechos, o desde el ámbito judicial a través del recurso del amparo, ¿no?, en actos y omisiones de las autoridades cuando hay una violación de derechos humanos. O incluso también bajo el artículo 105 de la Constitución, cuando se establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia en generar acciones de inconstitucionalidad, ¿no?, en resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Y esto se hace cuando una ley de carácter secundaria, ¿no?, contradice las disposiciones de la Constitución Federal. Entonces se genera un restablecimiento de la supremacía constitucional, pero esto está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, esos son algunos recursos que se tienen cuando se habla de proteger. En el ámbito municipal, precisamente, en los reglamentos, en el bando de policía y gobierno, se debe de establecer un recurso de inconformidad para que no se lleguen a otras instancias y se pueda resolver eficientemente como una forma de gobierno autónomo que se tiene y que ya está reconocida en la Constitución. Bueno, en el caso de garantizar los derechos humanos, son todas estas medidas que permiten el disfrute y el goce de los derechos humanos, ¿no?, y que el Estado es el principal ente que se encarga de ello. En el caso de las obligaciones específicas del Estado en investigar, sancionar, reparar las violaciones de derechos humanos, bueno, tendremos que pensar, entonces, ¿qué es una violación de derechos humanos, ¿no? La violación de derechos humanos
de acuerdo a la teoría clásica del derecho, viene por parte, es una acción o una omisión por parte de un representante del Estado, cuando está investido de un servidor público. Esto quiere decir de que cuando una persona omite, un servidor público omite hacer algo que expresamente le confiere la ley o sobrepasa esa función, estamos hablando de que se configura una violación de derechos humanos. Bueno, en relación con el derecho al agua, no estamos necesariamente hablando de una violación de derechos humanos cuando el municipio lleva medidas legislativas, administrativas y de diversa índole para garantizar este derecho. Sin embargo, si no realiza lo que está en sus funciones, podríamos considerar de que es de extrema gravedad porque es un líquido vital que depende de mucha población y por lo tanto debe tener la capacidad para garantizar este derecho. En caso de no tenerlo, bueno, también hay otras formas, si no existe la capacidad técnica o administrativa para otorgar el servicio del agua, que más adelante comentaremos sobre la reglamentación, bueno, puede existir otras formas como puede ser la concesión o el convenio con el Estado, en este caso el gobierno del Estado, para que se encargue de otorgar este servicio público. Estas son algunas características de los derechos humanos. También la reforma constitucional de 2011 establece los principios que se deben respetar, los principios de los derechos humanos. Esta es una novedad porque anteriormente, en 2011, no se establecían los principios en la Constitución, ¿no?, en relación con los derechos humanos. Hablamos de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuando decimos universalidad, quiere decir que los derechos humanos son reconocidos frente a todo el mundo, ¿no?, frente a toda la población. O sea, universalmente aceptados. Cuando decimos interdependiente, quiere decir de que el ejercicio de este derecho necesariamente vincula o interconecta con otros derechos, ¿no? Nosotros decimos en el ámbito internacional que, por ejemplo, el derecho al agua no es un derecho humano independiente todavía, o sea, no está reconocido como tal, pero se incluye dentro de la vivienda, la alimentación o la salud, ¿no? Entonces, si no tenemos el derecho humano al agua, ¿no?, como tal, o dentro de estos parámetros que se manejan, pues entonces nuestro nivel de salud y alimentación y vivienda va a disminuir y por lo tanto el bienestar de la población en general, ¿no? En el caso de indivisibilidad, como una de las características de los derechos humanos, quiere decir de que un derecho se tiene que disfrutar en su máxima plenitud. Un ejemplo de esto es que no podemos hablar del derecho humano a media vida, por ejemplo, ¿no?, o derecho humano a un cuarto de agua. No podemos fraccionar estos derechos, se tienen que ejercer en su máxima plenitud, por eso es indivisible. En el caso de la progresividad, quiere decir que los derechos humanos están en constante cambio y modificación, ¿no?, que se están en constante reconocimiento. Por ejemplo, nosotros hablamos antiguamente de los derechos humanos civiles y políticos por los que se iniciaron, primera generación, luego derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la información, a las tecnologías, etc. Va evolucionando los derechos y se van reconociendo. Es una lucha de todos los días, ¿no?, porque el Estado, de acuerdo a esas capacidades, va reconociéndolo e integrándolo en sus disposiciones normativas. Bueno, estas son las características generales de los derechos humanos. Ante esto, ¿qué puede hacer el municipio para cumplir con estos deberes en relación con los derechos humanos y específicamente con derecho al agua? Una de las medidas iniciales que debe tomar y emprender el municipio es en su función legislativa. Hay que recordar que el municipio es un ente autónomo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y que ha tenido su evolución en distintas reformas en la Constitución. Por ejemplo, se le da la función legislativa a partir de 1983, ¿no?, con esa reforma constitucional que se realizó, y posteriormente en 1999. Lo importante de acá es que tiene esta función legislativa y esto quiere decir de que tiene la capacidad de crear su bando de policía y reglamentos, y estas son de carácter general. Por ejemplo, el bando de policía y gobierno, que podemos decir que es su constitución del municipio, es de observancia general, establece las funciones de su administración pública y limita el poder público también en algunos excesos y reconoce los derechos de la población en general. Sin embargo, si nosotros consideramos de que el aparato legislativo, ¿no?, que se maneja
o la capacidad legislativa del municipio, debe también considerar algunos aspectos importantes. Si nosotros decimos de que existe una reforma constitucional, bueno, en el artículo 134 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca se establece qué es lo que debe de observar el municipio en el momento de legislar o crear un reglamento. Primero, debe de alinearse a una jerarquía constitucional, ¿no? En donde están los tratados internacionales, la Constitución y luego los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? También no debe de contravenir las competencias o disposiciones de las autoridades federales o estatales, ¿no? Otro también debe de generar estos reglamentos con la finalidad o propósito de incluir la seguridad, tranquilidad, desarrollo de la población en general. También la función reglamentaria debe de promover el municipio libre, ¿no? Y obviamente debe de existir una forma de integrar la opinión pública y la consulta cuando sea necesaria, ¿no? Es de esta manera que los reglamentos o el bando de policía y reglamentos pueden operar de manera correcta. Es importante también decir de que en el artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal establece, ¿no?, precisamente una de las obligaciones a partir de 2019 de suma importancia para el ayuntamiento. Y esto es que va a tener 90 días en la toma de posesión de un gobierno municipal. Se tiene 90 días para crear un bando de policía y gobierno y sus reglamentos, o actualizar o reconocer los ya existentes, ¿no?, en este periodo, y darle a conocer al Congreso del Estado, ¿no? Esa es una de las obligaciones que tiene y que va a la par con el derecho al acceso a la información y transparencia. Entonces, vemos de que el derecho humano al agua, si se genera un reglamento como tal en donde se especifique las bases de quién se encarga de vigilar, de la forma de operación, ¿no?, o de crear una comisión específica y sus funciones concretas, entonces tiene que establecerse en este periodo, ¿no? Bueno, esos son de manera general. ¿Dónde encontramos, finalmente, dónde encontramos el derecho humano al agua en la legislación en nuestro país? Principalmente lo vamos a encontrar en el artículo 4 con la reforma de 2012, que ya se incluye esta definición y que se sube a rango constitucional el derecho humano al agua. Eso es relevante porque a nivel internacional no se considera como un derecho individualmente reconocido todavía. Es un poco difícil porque se interconecta con otros derechos y se incluyen esos derechos, ¿no? Pero en México en el 2011 se incluyó el derecho humano al agua, ¿no?, a disponer de este recurso suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible, ¿no?, en la población. Y bueno, esa es una victoria que se tiene y hay que celebrarlo porque ya se considera un derecho independiente. También en el artículo 27 de la Constitución pues se considera como propiedad de la nación, ¿no?, al igual que las tierras, ¿no?, los recursos naturales y el agua. Eso quiere decir que le compete inicialmente a la Federación el establecimiento de las políticas públicas del agua y también la administración del recurso. Sin embargo, hablando de los servicios públicos municipales, vamos a tener que revisar entonces el artículo 115 de la Constitución, fracción tercera, inciso A, donde menciona de que la capacidad o la facultad del municipio de otorgar el servicio público al agua potable, al alcantarillado, al saneamiento, etc. Entonces, específicamente son estas funciones que debe de cumplir el propio municipio o ayuntamiento para los servicios públicos municipales. En el caso de la Constitución del Estado de Oaxaca se establece en el artículo 113, que es muy similar al artículo 115 constitucional federal, y también en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal, que también establece estos servicios, incluyendo el agua. Y bueno, son servicios de carácter enunciativo, más no limitativos. Es de esta manera que podemos, o les puedo comentar, o de manera por lo menos un poco informativa, ¿no?, sobre el derecho humano al agua. Es importante porque hay responsabilidades concretas sobre las autoridades y, por lo tanto, de las autoridades municipales, no importando incluso
que puedan regirse por sistemas de partidos políticos o sistemas normativos indígenas. La obligación referente a los derechos humanos es de observancia general. Hasta aquí entonces mi participación. Les agradezco mucho. Si existe una duda o comentario, pueden comunicarse con nosotros. Formo parte del Cuerpo Académico de Ciudades, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de la Sierra Sur, inscrito al Instituto de Estudios Municipales. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.